Buenas noches, clan. Espero que estén bien. ¿Están listos para otra hora de mucho terror? Déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saberlo. Comencemos con la primera historia. Esta historia que voy a contar pasó en 2002. Yo tenía como 25 años y vivía en Guadalajara. En esa época, conocer gente por internet todavía era medio novedad. Acababa de salir de una relación larga y estaba medio perdido. Entonces comencé a frecuentar unos chats y foros. Así fue como conocí a Leticia. Al principio era puro cotorreo, pero después de algunas semanas ya estábamos platicando todos los días. Parecía demasiado perfecta, bonita, inteligente, chistosa. Mandaba unas fotos que me volvían loco. Estuvimos 4 meses hablándonos directo, a veces hasta de madrugada en el MSN. Yo estaba completamente enamorado de una persona que nunca había visto en persona. Cuando ella sugirió que nos viéramos, me puse nervioso pero súper emocionado. Vivía en una casita en las afueras de la ciudad, medio aislada. Recuerdo que cuando llegué ahí estaba aún más bonita que en las fotos. Tenía una sonrisa preciosa, cabello largo y oscuro, ojos grandes. Su casa era sencilla pero acogedora, olía a incienso. Pasamos la tarde platicando, viendo película, todo fue muy natural. Cuando anocheció me invitó a quedarme. Yo estaba en las nubes, pensando que había encontrado a la mujer de mi vida. Cenamos, platicamos un ratito más y después nos fuimos a su cuarto. Fue una noche increíble, al menos al principio. Pero cuando nos acostamos a dormir, comencé a notar algo extraño. Simplemente no dormía. Yo me hacía el dormido, pero me quedaba con el ojo entreabierto y ella siempre tenía los ojos bien abiertos, viendo hacia el techo. No era esa cosa de quien tiene insomnio y se está moviendo, era diferente. Se quedaba completamente inmóvil, pero con los ojos bien abiertos, como si estuviera viendo algo que yo no veía. Pensé que sería nervios del primer encuentro, ¿sabes? A lo mejor estaba ansiosa igual que yo, pero conforme pasaban las horas, eso comenzó a incomodarme. Eran como las 3 de la mañana y ella seguía con esa mirada fija. Traté de platicarle bajito, le pregunté si estaba bien, si no podía dormir. Nomás volteó hacia mí, sonrió y dijo que todo estaba bien, que luego se iba a dormir. Pero siguió con los ojos abiertos toda la noche. A la mañana siguiente, estaba normal. Hizo café, platicamos, fue como si nada hubiera pasado. Hasta pensé en comentar sobre la noche anterior, pero mejor no toqué el tema. A lo mejor había sido nomás una mala noche. Pasé el día con ella y decidí quedarme otra noche. Quería estar seguro de que eso había sido pura casualidad, pero cuando llegó la hora de dormir, pasó lo mismo. Se acostó a mi lado, estuvo platicando normal unos minutos y después nomás dejó de hablar y se quedó con los ojos fijos en el techo. Esta vez sí traté de dormirme de verdad, pero era imposible. Había una sensación extraña en el aire, como si alguien me estuviera observando. Cada vez que volteaba para el lado, ahí estaba ella, inmóvil, con esos ojos enormes abiertos. Era demasiado perturbador. Al tercer día ya estaba medio paranoico con la situación. Durante el día era la persona más normal del mundo, cariñosa, atenta, pero en la noche se convertía en otra persona. O mejor dicho, se convertía en una cosa, porque ya ni parecía gente. Decidí hacerme el dormido profundamente para ver qué pasaba. Me quedé ahí respirando despacio, haciendo lo más que podía para parecer que estaba en el mundo de los sueños. Después de un rato, la sentí moverse en la cama. Abrí el ojo poquito y vi que se había levantado. Pensé, por fin, va a hacer algo normal, como ir al baño o tomar agua. Pero salió del cuarto caminando de una manera extraña, medio tiesa, como si fuera sonámbula. Esperé unos minutos y decidí seguirla, nomás para estar seguro de que todo estaba bien. Salí del cuarto despacito, tratando de no hacer ruido. La casa estaba oscura, nomás había una lucecita débil que venía de la cocina. Cuando me acerqué más, casi grito del susto. Estaba hincada en medio de la cocina, de espaldas a mí, moviendo la boca como si estuviera diciendo algo, pero no salía ningún sonido. Era nomás el movimiento de los labios.
Las manos las tenía apoyadas en el piso y balanceaba el cuerpo para adelante y para atrás, bien despacio. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. Mi corazón estaba aceleradísimo. Traté de escuchar lo que estaba diciendo, pero era nomás un murmullo bajito, inaudible. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, carraspeé bajito para que se diera cuenta de que yo estaba ahí. Se paró inmediatamente y volteó hacia mí con una sonrisa forzada. Le pregunté qué estaba haciendo ahí, tratando de sonar casual, pero mi voz salió medio temblorosa. Se levantó rapidito y dijo que se le había caído un arete y lo estaba buscando en el piso. Me enseñó la oreja, como si de verdad le faltara un arete. Pero yo estaba seguro de que no traía ningún arete cuando nos fuimos a dormir. Además, ¿por qué buscar arete hincada de esa manera, balanceando el cuerpo? No tenía nada de sentido. Se acercó a mí, me dio un beso y dijo que regresáramos al cuarto. Traté de actuar normal, pero esa escena me había dejado muy perturbado. Nos acostamos otra vez, y una vez más se quedó con los ojos abiertos hasta que amaneció. Esta vez ni traté de dormir. Me quedé ahí haciéndome el relajado, pero en realidad estaba espantado. ¿Qué tipo de persona hace eso en la madrugada? En los días siguientes, las cosas se fueron poniendo cada vez más extrañas. Comencé a sentirme mal físicamente. Despertaba cansado, aunque lograra dormir algunas horas. Tenía dolor de cabeza constante, falta de apetito, una sensación de debilidad que no se quitaba. Al principio pensé que sería estrés del trabajo o alguna gripa que estaba empezando. Pero conforme pasaban los días, me iba sintiendo cada vez peor. Leticia insistía en que me quedara más tiempo en su casa. Decía que me quería cuidar. Hasta me gustaba la atención, pero había algo mal en toda esa situación. Durante el día era súper atenta, hacía comida sabrosa, me daba medicina, pero en la noche seguía con ese comportamiento bizarro, y yo seguía despertando sintiéndome pésimo, como si me hubieran drenado durante la noche. Era una sensación horrible, como si mi energía estuviera siendo chupada. Una semana después, ya casi no podía salir de la cama. Era como si mi cuerpo pesara 1 tonelada. Leticia se quedaba a mi lado todo el tiempo, trayéndome té, sopa, medicinas. Parecía genuinamente preocupada por mí, pero yo no podía dejar de pensar en esas noches extrañas. Mis cuates comenzaron a hablarme preguntando dónde andaba, porque había desaparecido completamente. Les decía que estaba enfermo, pero no podía explicar bien qué tenía. Era una debilidad que venía de adentro. ¿Sabes? Como si algo me estuviera consumiendo por dentro. Leticia siempre decía que necesitaba descansar más, que el estrés de la vida moderna me estaba haciendo daño. Lo decía con tanta convicción que casi le creía. Pero en el fondo, yo sabía que eso no era normal. Lo peor de todo es que, aún con todo ese miedo, todavía me sentía completamente atraído hacia ella. Las noches seguían iguales. Se acostaba a mi lado, platicaba unos minutos y después se quedaba con esos ojos enormes fijos en el techo. A veces sentía como si me estuviera observando, aunque yo estuviera de espaldas. Era una sensación física de verdad, como cuando sientes que alguien te está viendo fijamente. Volteaba despacio y ahí estaba ella, con esa mirada penetrante. Cuando nuestros ojos se encontraban, sonreía, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa vacía. Yo trataba de platicar, le preguntaba si estaba bien, si había algo que la molestara. Siempre respondía que todo estaba perfecto, que estaba feliz de que yo estuviera ahí. Pero ese comportamiento no tenía nada de normal. Aún así, cuando sonreía durante el día, mi corazón todavía se aceleraba. Era demasiado bonita, y eso me confundía completamente. Una de esas noches desperté con una sensación extraña. Era como si algo estuviera presionando mi pecho. Abrí los ojos despacio y casi me muero del corazón. Leticia estaba sentada en la cama, viéndome fijamente. No estaba acostada como siempre. Estaba sentada junto a mí, inclinada sobre mí. Su cara estaba a pocos centímetros de la mía y tenía una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos parecían diferentes, más oscuros, más profundos. No parpadeaba, nomás se quedaba ahí viéndome fijamente,
Le pregunté qué estaba pasando, pero no respondió. Se quedó unos segundos más en esa posición y después se acostó normal, como si nada hubiera pasado. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, pero aún en ese momento de terror, una parte de mí todavía pensaba que era la mujer más bonita que había visto en mi vida. Al día siguiente, me estaba sintiendo peor que nunca. Ya casi no podía levantarme de la cama ni para ir al baño. Leticia dijo que iba a salir a comprar medicinas para mí, que necesitaba vitaminas y unos fortificantes. Cuando se fue, aproveché para hablarle a mi hermano. Le conté que me estaba sintiendo muy mal, que a lo mejor necesitaba ir al doctor. Se preocupó y dijo que me iba a ir a buscar, pero le dije que no era necesario, que Leticia me estaba cuidando. Ahora me arrepiento de no haber aceptado su ayuda en ese momento. La verdad es que no me quería ir de ahí. Por más que estuviera asustado, estaba enganchado con ella, con su cuerpo, con su olor, con la manera en que me tocaba. Era como si tuviera algún poder sobre mí, y yo no podía resistirme. Cuando regresó de la farmacia, trajo un montón de medicinas y vitaminas. Insistió en que me tomara todo. Dijo que me iba a hacer bien. Esa noche pasó algo que me marcó para siempre. Estaba tratando de dormir, pero no podía por la sensación de que me estaban observando. Leticia estaba a mi lado, con los ojos abiertos como siempre. De repente, comenzó a susurrar algo. No eran palabras en español ni en inglés, era un idioma que nunca había escuchado en mi vida. El sonido era bajito, pero se notaba que le estaba hablando a alguien, o para alguien. Me quedé completamente inmóvil, haciéndome el dormido. Siguió susurrando como unos 10 minutos. Después paró de repente y regresó al silencio total. Estaba sudando frío, con miedo de moverme. ¿Qué demonios estaba pasando en esa casa? ¿Quién era esa mujer de verdad? Pero aún con todo ese miedo, cuando la veía durante el día, me derretía. Tenía una sonrisa que me dejaba completamente hipnotizado. Era una locura total. Los días siguientes fueron borrosos. Estaba tan débil que ya casi no podía estar despierto. Leticia siguió cuidándome, pero comencé a fijarme en detalles que antes no notaba. Nunca comía enfrente de mí. Siempre decía que ya había comido, o que iba a comer después. Nunca la vi en el baño. Nunca escuché la regadera prendida. Era como si no tuviera necesidades básicas como cualquier persona normal. Y había otra cosa. Nunca sudaba. Hasta en los días más calurosos, con el ventilador descompuesto, siempre estaba seca, siempre con la temperatura corporal extraña. No estaba fría, pero tampoco estaba caliente. Era como tocar una pared. Estos detalles se fueron acumulando en mi cabeza y comencé a asustarme de verdad. Pero al mismo tiempo, estaba completamente obsesionado con ella. Cuando me abrazaba, cuando me pasaba la mano por el cabello, me olvidaba de todo. Era una atracción que iba más allá de lo físico, como si me hubiera hechizado. Una noche, desperté con la sensación de que algo estaba mal, muy mal. El cuarto estaba más oscuro de lo normal y había un silencio pesado en el aire. Traté de moverme, pero mi cuerpo estaba completamente trabado. No podía mover ni un dedo. Era como si estuviera paralizado, pero mi mente estaba completamente despierta. Comencé a entrar en pánico. Traté de gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. Fue cuando lo vi. Había una figura oscura encima de mí, presionando mi pecho. No podía ver bien por la oscuridad, pero se notaba que era una forma humana. El peso era real. Sentía dificultad para respirar. La cosa se quedó ahí unos minutos que parecieron horas. Después, simplemente desapareció y pude moverme otra vez. Aún después de eso, cuando desperté en la mañana y vi a Leticia durmiendo a mi lado con esa cara angelical, dudé de lo que había pasado. Era tan perfecta que quería creer que todo había sido mi imaginación. Esa misma noche, pasó lo peor de todo. Había logrado dormirme después de ese episodio horrible, pero desperté otra vez algunas horas después. Esta vez, lo que vi me hizo cuestionar mi propia cordura. Había una entidad encima de mí, completamente negra, como si estuviera hecha de sombra.
pero lo más aterrador era la cara. Era la cara de Leticia, pero distorsionada, con los ojos completamente blancos y una sonrisa que iba de oreja a oreja. La cosa me estaba viendo fijamente, y yo sentía como si me estuviera chupando el alma a través de los ojos. Pude moverme esta vez, y salí corriendo de la cama gritando. La entidad desapareció inmediatamente, y Leticia despertó asustada, preguntando qué había pasado. Pero yo sabía que era ella, o algo usando su forma. En ese momento, supe que necesitaba salir de ahí inmediatamente, o me iba a morir en esa casa. Pero aún así, una parte de mí no quería dejar a esa mujer increíble atrás. Era una locura total. Algo me estaba consumiendo, pero todavía estaba enamorado. Logré controlarme esa madrugada y le dije que había sido nomás una pesadilla. Me abrazó, me pasó la mano por la cara y dijo que todo estaba bien, que ella estaba ahí para protegerme. Cuando me tocó, sentí esa sensación buena otra vez, ese calor que me hacía olvidar todo. Era como si su toque borrara todo el miedo de mi mente. Me quedé ahí abrazado con ella hasta que salió el sol, tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Olía tan bien, su piel era tan suave, como algo tan perfecto podía ser peligroso. Durante el día, fue aún más cariñosa de lo normal. Hizo mi café favorito, me dio masaje en la espalda, se la pasó besándome todo el tiempo. Estaba completamente confundido. ¿Cómo podía tenerle miedo a una mujer que me trataba como un rey? A lo mejor de verdad me estaba volviendo loco, pero conforme pasaban los días, me daba cuenta de que me estaba volviendo cada vez más dependiente de ella. No era nomás atracción física, era algo más profundo. Era como si no pudiera imaginar mi vida sin ella. Cuando salía a comprar algo, me ponía ansioso, contando los minutos para que regresara. Cuando estaba cerca, me sentía completo, aunque estuviera físicamente debilitado. Era una contradicción total. Mi cuerpo se estaba acabando, pero mi mente estaba enganchada con ella. Traté algunas veces de sugerir que saliéramos de la casa, fuéramos a un restaurante, al cine, lo que fuera, pero siempre se las arreglaba para poner una excusa. Decía que todavía estaba muy débil, que era mejor quedarnos en casa descansando, y yo siempre estaba de acuerdo, porque en el fondo no me quería alejar de ella ni por algunas horas. Era una obsesión enfermiza, pero no podía parar. Una tarde, mientras ella estaba bañándose, decidí revisar sus cosas. No era curiosidad normal, era desesperación de verdad. Necesitaba entender quién era esa mujer en realidad. Abrí los cajones del cuarto, busqué documentos, fotos, cualquier cosa que me diera una pista, pero no encontré nada, literalmente nada, ni una foto vieja, ni un documento, ni una cuenta que pagar. Era como si no tuviera pasado, como si hubiera surgido de la nada. Eso me dejó aún más perturbado. ¿Qué tipo de persona no tiene ningún rastro de su propia vida? Cuando salió del baño, yo estaba acostado haciéndome el que estaba descansando. Se acercó a mí con esa sonrisa bonita, nomás con toalla, y me olvidé completamente de lo que había descubierto, o mejor dicho, de lo que no había descubierto. Se acostó a mi lado y comenzó a besarme, y me perdí completamente en ella otra vez. Esa noche tomé una decisión. Me iba a hacer el dormido y observar todo lo que hacía. Necesitaba entender qué estaba pasando, aunque eso significara descubrir algo que no quería saber. Me acosté, cerré los ojos y comencé a respirar despacio, como si estuviera profundamente dormido. Después de unos 20 minutos, la sentí moverse en la cama. Abrí el ojo poquito y vi que se había levantado. Esta vez no fue a la cocina. Se quedó parada al lado de la cama, viéndome, pero no era una mirada normal. Era como si estuviera estudiando mi cara, analizando cada detalle. Después de algunos minutos, extendió la mano hacia mi cara, pero se detuvo a pocos centímetros de mi piel. Se quedó así un rato, con la mano suspendida sobre mí. Yo sentía una energía extraña viniendo de ella, como si algo estuviera siendo chupado de mí a través de esa cercanía. Después de eso, salió del cuarto. Esperé algunos minutos y fui tras ella. Esta vez, estaba en la sala, hincada en medio del lugar,
Pero no estaba sola. Había varias veladoras prendidas alrededor de ella, formando un círculo. Estaba susurrando esas palabras extrañas otra vez, pero ahora se veía que tenía algunos objetos enfrente de ella. Parecían piedras o cristales, no pude ver bien. Lo que más me asustó fue darme cuenta de que estaba sosteniendo algo que parecía ser un cabello. Mi cabello. Reconocí el color y la textura. ¿Cómo había conseguido eso? ¿Cuándo me había cortado el cabello? Me quedé ahí parado, sin poder moverme, viéndola hacer algún tipo de ritual con mi cabello. Era aterrador, pero al mismo tiempo no podía dejar de verla. Aún en esa situación bizarra, seguía siendo la mujer más bonita que había visto en mi vida. Regresé al cuarto antes de que se diera cuenta de que estaba despierto. Cuando regresó, se acostó a mi lado como si nada hubiera pasado. Pero esta vez, pegó todo el cuerpo a mí. Se pegó de verdad. Sentí el calor de su piel, el olor de su cabello, y una vez más me perdí completamente. Era como si supiera exactamente cómo manipularme. Cada toque suyo borraba cualquier pensamiento racional de mi cabeza. Pasé la madrugada despierto, dividido entre el terror de lo que había visto y el deseo loco que sentía por ella. ¿Cómo era posible sentir tanto miedo y tanta atracción por la misma persona al mismo tiempo? Era como si tuviera dos lados completamente opuestos, y yo estaba enganchado con los dos, el lado cariñoso y seductor que me ponía en las nubes, y el lado sombrío que me aterraba, pero también me fascinaba de alguna manera enfermiza. Al día siguiente, me estaba sintiendo aún peor físicamente. Ya casi no podía estar parado por más de algunos minutos, pero mentalmente estaba más obsesionado con ella que nunca. Cada sonrisa suya me ponía eufórico. Cada beso me hacía olvidar todo. Se dio cuenta de que estaba más débil y se puso aún más pegajosa. Se pasó todo el día consintiéndome, dándome de comer en la boca, haciéndome cariños. Era como si supiera que ya estaba llegando al límite y me quisiera mantener ahí a su manera. Y funcionaba. Aún sabiendo que algo estaba muy mal, no me quería ir de ahí. No quería perder a esa mujer increíble. Cuando sugirió que le hablara al trabajo y pidiera más días de permiso, estuve de acuerdo inmediatamente. A mi jefe no le gustó nada, pero no me importó. Nada más importaba además de estar cerca de ella. Era una dependencia total, como si ella fuera una droga y yo un adicto desesperado. Esa noche pasó algo que cambió todo. Estaba acostado, tratando de dormir, cuando sentí una presencia muy fuerte en el cuarto. Abrí los ojos y vi a Leticia parada a los pies de la cama, viéndome. Pero esta vez era diferente. No estaba tratando de disimular nada. Sus ojos estaban completamente negros, sin pupila, sin iris, puro negro. Y estaba sonriendo. Pero no era su sonrisa. Era algo siniestro, depredador. Traté de moverme, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si estuviera paralizado otra vez. Comenzó a acercarse despacio y conforme se acercaba más, yo sentía como si mi energía estuviera siendo drenada. Era una sensación física, de verdad, como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de mí. Cuando llegó bien cerca, extendió la mano y tocó mi cara. Su toque estaba helado y sentí un dolor intenso, como si me estuviera quemando la piel. Pero aún así, aún con todo ese dolor y terror, una parte de mí todavía la quería. Era una locura total. Me estaba destruyendo, pero todavía sentía deseo. Era como si tuviera control total sobre mí, cuerpo y mente. Fue en ese momento que algo dentro de mí despertó. A lo mejor fue instinto de supervivencia, o a lo mejor fue la última chispa de cordura que me quedaba. Pude moverme de repente, como si un hechizo se hubiera roto. La empujé con toda la fuerza que todavía tenía y salí corriendo del cuarto. Gritó detrás de mí, pero no era su voz. Era algo gutural, animal, que me hizo correr aún más rápido. Agarré mis llaves que estaban en la mesa de la sala y corrí hacia la puerta. Mis piernas estaban temblando, ya casi no podía mantenerme parado, pero el miedo me dio una fuerza que no sabía que todavía tenía. Cuando llegué al carro, mis manos temblaban tanto que ya casi no podía meter la llave en el encendido. Volteé hacia la casa y la vi en la ventana, observándome. Aún de lejos,
Se veía que sus ojos seguían completamente negros. Prendí el carro y salí disparado, sin voltear atrás. Manejé hasta la casa de mi hermano, que quedaba del otro lado de la ciudad. Eran casi las 4 de la mañana cuando llegué ahí, tocando la puerta desesperado. Abrió asustado, me vio en ese estado deplorable y me jaló para adentro. Estaba hecho un esqueleto, había perdido como 15 kilos en esas semanas. Le conté todo desde el principio y se quedó en shock. Dijo que parecía una persona completamente diferente, que ya casi no me reconocía. Pasamos el resto de la madrugada platicando. Insistió en que fuera al doctor al día siguiente. Pero lo que más me perturbaba era que, aún después de todo lo que había pasado, todavía la extrañaba. Era como si una parte de mí se hubiera quedado en esa casa. Durante los días siguientes, me la pasaba pensando en ella todo el tiempo, recordando su olor, su toque. Era una nostalgia enfermiza, pero real. Mi hermano se dio cuenta y no me dejó solo ni un minuto los primeros días. La bloqueé de todo, MSN, correo, teléfono. Cambié mi número y le pedí a mi hermano que no se lo diera a nadie, pero trató de contactarme varias veces. Hablaba a mi trabajo, mandaba correos de cuentas diferentes. En los mensajes decía que estaba preocupada por mí, que no entendía por qué me había ido de esa manera. Parecía la persona más normal del mundo, como si nada de eso hubiera pasado. Eso me hacía cuestionar mi propia cordura. ¿Será que me había imaginado todo? ¿Será que me había vuelto loco? Pero cuando me veía en el espejo y veía cómo estaba de flaco y acabado, sabía que algo muy real me había pasado. Me tardé casi 2 meses en regresar a mi peso normal y aún más tiempo en recuperar mi energía. Era como si me hubieran chupado por dentro, literalmente. Algunas semanas después, traté de investigar sobre ella en internet. Quería entender quién era Leticia de verdad, pero no encontré nada. Ninguna red social, ningún registro, nada. Era como si no existiera. Hasta traté de regresar a la casa donde vivía, pero cuando llegué ahí, la casa estaba vacía. Tenía un letrero de "Se rentan" enfrente, y el vecino dijo que nadie vivía ahí desde hacía meses. Eso me dejó aún más perturbado. ¿Cómo que nadie vivía ahí? Yo había pasado semanas en esa casa. Traté de hablar con el dueño, pero dijo que la casa estaba vacía desde el año anterior. No tenía nada de sentido, era como si todo hubiera sido una ilusión, pero yo tenía las marcas físicas de lo que había pasado. Había perdido peso, había perdido energía, había perdido casi mi cordura. Eso no podía haber sido imaginación. Hasta hoy, más de 20 años después, no puedo explicar lo que pasó. Mi nombre es Raúl Mendoza. Tengo 39 años y trabajo como vendedor de seguros aquí en Guadalajara. Lo que voy a contar pasó hace 3 años y cambió completamente mi vida. Hasta hoy tengo dificultad para hablar de esto, pero siento que necesito compartirlo con alguien. Era una noche de diciembre de 2021. Estaba regresando de una junta de trabajo que se había alargado hasta tarde. Llovía mucho, de esas lluvias de invierno que dejan las calles resbalosas. Yo estaba manejando por la avenida López Mateos, una vía que conozco muy bien porque paso por ahí todos los días. Eran casi las 11 de la noche y el tráfico estaba tranquilo. La lluvia pegaba fuerte en el parabrisas y tenía que manejar despacio por la visibilidad. Recuerdo que estaba pensando en llegar luego a casa, darme un baño caliente y descansar. Fue cuando pasó. De repente, una figura apareció enfrente de mí. No tuve tiempo de frenar completamente. Sentí el impacto, el ruido del vidrio quebrándose, y mi carro derrapó un poco antes de pararse. Mi corazón estaba aceleradísimo, mis manos temblaban. Salí del carro en la lluvia y vi a una mujer tirada en el asfalto. Parecía tener como 30 años, cabello largo, traía puesta una blusa clara y una falda oscura. No se movía. Me acerqué y le hablé, pero no respondió. Estaba inconsciente, pero respirando. Agarré mi celular para llamar a la ambulancia
Pero en ese momento llegaron dos personas que habían visto el accidente, un señor mayor y una señora. Me dijeron que ya habían hablado a los paramédicos y que era mejor no mover a la mujer. La ambulancia llegó en unos 10 minutos, junto con la policía. Los paramédicos atendieron a la mujer y se la llevaron al hospital. El policía agarró mis datos, hizo el reporte del accidente y me dijo que después me iban a hablar para declarar. Llegué a casa todavía en shock. No pude dormir esa noche. Me quedé pensando en la mujer, si estaba bien, si tenía familia. Al día siguiente, hablé al hospital para saber cómo estaba, pero me dijeron que no podían dar información por teléfono. En los días siguientes, traté de averiguar más sobre el accidente, pero nadie me daba información clara. El abogado de mi seguro me dijo que me quedara tranquilo, que esas cosas pasan y que el seguro cubriría todo. Pasó una semana y ya estaba regresando a la rutina normal. Trabajando, saliendo con los cuates, tratando de olvidar lo que había pasado. Pensé que lo peor ya había pasado. Pero 2 semanas después del accidente, comenzaron cosas extrañas en mi casa. Al principio eran cositas que ni les hacía mucho caso. La televisión cambiaba de canal sola. Luces que tenía la seguridad de que había apagado aparecían prendidas cuando llegaba del trabajo. Una noche, estaba viendo televisión en la sala cuando escuché un ruido en la cocina, como si alguien hubiera tirado platos. Fui a ver y encontré varios platos quebrados en el piso. Pensé que a lo mejor los había puesto mal en el fregadero y se cayeron solos. Pero los incidentes fueron aumentando. Puertas que se azotaban solas, objetos que desaparecían y aparecían en lugares diferentes, y siempre una sensación extraña de que alguien me estaba observando. Comencé a dormir mal. Despertaba varias veces durante la noche. Lo peor eran las pesadillas. Soñaba siempre con lo mismo. Estaba manejando en la lluvia y veía a la mujer parada en medio de la calle, viéndome fijamente. Abría la boca como si quisiera decir algo, pero no salía sonido. Despertaba sudando frío. Un mes después del accidente, estaba organizando unas fotos en mi celular cuando vi algo que me dejó helado. Era una foto que me había tomado en la sala de mi casa unos días antes, nomás una foto normal, yo sonriendo. Pero cuando la vi con atención, vi una sombra atrás de mí, una silueta de mujer. Al principio pensé que sería algún reflejo o problema con la cámara, pero la forma era muy nítida. Parecía una persona de verdad parada atrás de mí. Les enseñé la foto a algunos cuates, pero dijeron que no veían nada raro. Las cosas en casa se pusieron peores. Comenzaron a quebrarse objetos sin explicación. Un día llegué y encontré todos los vasos de la cocina quebrados en el piso. Otro día, el espejo del baño tenía una rajadura que iba de una punta a la otra. Ya no podía dormir bien. Sentía presencias, escuchaba pasos y siempre esa sensación de que alguien me estaba vigilando. Mis cuates comenzaron a notar que estaba diferente, más nervioso, más flaco. Fue cuando mi tía Socorro, que siempre ha creído en esas cosas de espíritus, me sugirió buscar a una médium que conocía. Al principio me resistí. Nunca había creído mucho en esas cosas, pero la situación ya estaba insostenible. La médium se llamaba Doña Carmen, una señora de unos 60 años que atendía en una casa sencilla. Cuando llegué ahí me vio y dijo: «Tienes a alguien siguiéndote, alguien que no puede descansar». Le conté sobre el accidente, sobre las cosas extrañas en casa, sobre la foto. Se quedó callada un rato. Después dijo: «Esa persona que atropellaste, ¿sabes qué pasó con ella?». Le respondí que no, que nadie me había dado información. Doña Carmen me dijo que necesitaba averiguar qué había pasado con la mujer, porque su espíritu estaba perturbado y me estaba siguiendo. «No puede irse porque tiene algo pendiente», me explicó. Salí de ahí decidido a descubrir la verdad. Regresé al hospital, insistí con el abogado del seguro. Busqué al policía que había atendido el accidente. Finalmente, logré averiguar el nombre de la mujer, María Elena. Lo que descubrí me dejó devastado. María Elena había muerto 3 días después del accidente en el hospital. Había sufrido hemorragia interna y los doctores no pudieron salvarla. Y lo peor, tenía 2 hijos chiquitos de 8 y 6 años que se quedaron huérfanos.
Nadie me había dicho. El abogado del seguro sabía, la policía sabía, pero nadie me informó. Habían resuelto todo por los trámites legales, pero yo nunca supe que había muerto. Regresé con doña Carmen y le conté lo que había descubierto. Me dijo que María Elena estaba atorada entre los mundos porque sentía que a mí no me había importado lo que pasó con ella, que había seguido mi vida como si nada hubiera pasado. Necesitas saber qué te importa, qué sientes por su muerte, dijo doña Carmen. Necesitas pedirle perdón y hacer algo por sus hijos. Averigüé dónde vivía la familia de María Elena y fui para allá. Platiqué con su mamá, una señora muy sencilla que estaba cuidando a los nietos. Le conté toda la verdad, le pedí perdón y me ofrecí a ayudar con lo que fuera necesario. Comencé a ayudar económicamente a los niños, pagando escuela, ropa, comida. No era por obligación legal, era porque sentía que necesitaba hacerlo. Visitaba a la familia regularmente para ver cómo estaban. Después de que comencé a ayudar a la familia, los fenómenos en casa fueron disminuyendo poco a poco. Las cosas dejaron de quebrarse, ya no sentía presencias, pude regresar a dormir bien. Era como si María Elena hubiera encontrado paz. Hoy, 3 años después, todavía ayudo a sus hijos. El más grande ya tiene 11 años y la niña 9. Son chavitos inteligentes y cariñosos. Me volví como un tío para ellos y me dicen, tío Raúl. Esa experiencia me cambió completamente. Aprendí que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de lo que podemos ver. María Elena no me estaba espantando por maldad. Nomás quería que supiera lo que había pasado, que me hiciera responsable. Nunca más tuve fenómenos paranormales en casa. A veces siento que María Elena todavía anda por ahí, pero ahora es una presencia tranquila, como si estuviera agradeciendo que cuide a sus hijos. Por eso siempre digo, cuando algo malo pasa en nuestra vida, no podemos nomás fingir que no pasó. Los muertos a veces regresan para recordarnos nuestras responsabilidades. Trabajo como mecánico en un taller aquí cerca de casa y nunca me metí con nada fuera de lo común. Pero hace unos meses cometí una estupidez que no puedo sacar de mi cabeza. Estaba destrozado por la ruptura con mi exnovia, Ana, después de 3 años juntos. No aceptaba que había terminado. Quería que volviera conmigo a cualquier precio. Escuché hablar de unos rituales para traer el amor de vuelta y, por desesperación, decidí intentarlo. Pensé que no tenía nada que perder, ¿sabes? Pero ahora estoy seguro de que atraje algo malo, algo que no debería estar aquí. Estoy aterrorizado por lo que hice. Todo comenzó una noche de viernes, por marzo de este año. Estaba solo en casa. Mis padres habían ido a visitar a unos parientes. Investigué en internet sobre estos rituales. Encontré uno que parecía simple. Solo necesitaba una vela, un papel con su nombre y unas palabras para repetir. No creía mucho en esto, pero estaba tan mal que quise intentarlo. Escribí el nombre de Ana en el papel, encendí la vela en mi cuarto y dije las frases que leí. Era algo sobre llamar al amor de vuelta, pidiendo que ella me extrañara. Hice todo correctamente, o al menos eso pensé. Apagué la vela y guardé el papel debajo de la almohada, como indicaba. No sentí nada en ese momento, solo una tristeza mezclada con esperanza. Pensé que era solo eso, que nada iba a pasar realmente. En los días siguientes esperé alguna señal de Ana, como un mensaje o una llamada, pero nada. En vez de eso, comencé a sentir algo extraño en casa. Al principio era solo una sensación, ¿sabes? Como si alguien me estuviera observando. Vivo en una casa pequeña, de 2 habitaciones, en un barrio tranquilo, pero de repente parecía que el aire estaba más pesado, principalmente por la noche. Comencé a escuchar unos ruidos, como algo arañando la pared o pasos leves en el pasillo. Miraba y no veía nada, pero la sensación no se iba. Traté de ignorarlo, pensar que era cosa de mi cabeza por la nostalgia, pero, con el tiempo, quedó claro que no era solo imaginación.
Algo estaba mal y yo sabía que tenía que ver con aquel ritual. Una semana después de hacer aquello, las cosas empeoraron. Estaba tratando de dormir, alrededor de las 11 de la noche, cuando escuché un ruido más fuerte, como si algo hubiera caído en la sala. Me levanté asustado, agarré una linterna y fui a ver qué era. No había nada fuera de lugar, ningún objeto en el suelo, pero juro que sentí un escalofrío. Era como si hubiera alguien allí parado, solo que yo no veía nada. Volví al cuarto corriendo, cerré la puerta con llave y me quedé despierto hasta la mañana. No se lo conté a nadie, porque no quería parecer loco. Pero aquella noche comencé a pensar que no era a Ana a quien había llamado. Estaba empezando a entender que atraje algo malo, algo que no hacía bien. Después de eso, los ruidos se volvieron rutina. Casi todas las noches escuchaba algo. A veces parecía un susurro bajo, como alguien hablando lejos, pero no se podía entender. Traté de grabar con el celular, pero nunca captaba nada, solo el silencio. Comencé a tener sueños extraños. Veía una sombra oscura, sin rostro, parada en la esquina de mi cuarto. Despertaba sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que no estaba solo. No sabía qué hacer, solo rezaba para que esto parara. Estaba aterrorizado porque no entendía qué era, pero en el fondo sabía que era mi culpa. Hice algo que no debía y ahora estaba pagando por ello. Estoy viviendo una pesadilla que no sé cómo terminar. Intenté hablar con Ana. Le mandé mensaje. Llamé, pero ella no quería hablar conmigo. Dijo que necesitaba seguir adelante, que no insistiera. Me quedé aún más destrozado, porque el ritual no solo no funcionó, sino que trajo esto a mi vida. Comencé a evitar estar solo en casa. Iba al taller más temprano o me quedaba en la calle hasta tarde. Pero, aún así, sentía ese peso, como si algo me siguiera. Una vez, volviendo del trabajo, juro que vi una sombra en la esquina de mi calle. Miré de nuevo y no había nada, pero mi corazón casi se detiene. No sé qué es, pero estoy seguro de que es un espíritu, algo malo que no debería estar aquí. Y fui yo quien lo trajo. Investigué más sobre rituales, pero ahora para saber cómo deshacer lo que hice. Leí que, a veces, cuando te metes con estas cosas sin saber, puedes llamar energías equivocadas. Me asusté aún más, porque no sé lidiar con esto. Encontré unos foros en internet, gente diciendo que es peligroso hacer esto sin protección, pero ahora es tarde, ya está hecho. Intenté quemar el papel con el nombre de Ana, pensando que ayudaría, pero no cambió nada. Los ruidos continúan y la sensación de ser observado está cada vez peor. Tengo miedo de dormir, de estar en casa, de todo. No sé cómo arreglar esto. Solo sé que cometí un gran error. Una prima mía dijo que me metí con algo que no entendía, que tal vez haya atraído un espíritu malo. Me dijo que buscara a alguien que supiera lidiar con esto, como un curandero o alguien de la religión. Tuve miedo, pero quedé de ir a un lugar que ella me indicó, aquí cerca de Jalisco. Era una casa simple, de una mujer mayor que dice ayudar con energías. Le conté todo, desde el ritual hasta los ruidos, y ella dijo que sentía algo pesado conmigo. Hizo unas oraciones, pasó unas hierbas por mi cabeza, pero no garantizó que resolvería el problema. Salí de allí todavía asustado, pero con un hilo de esperanza, solo que, hasta ahora, nada ha cambiado. Tengo miedo de que esto nunca pase. Desde que fui allí sigo sintiendo la presencia, pero a veces parece más fuerte. Una noche escuché el susurro más alto, casi en mi oreja, y casi grité de pavor. No entendí lo que decía, pero parecía enojado. No sé, cerré la puerta del cuarto con llave. Encendí la luz y me quedé despierto hasta el amanecer. No sé qué quiere de mí o por qué está aquí. Tal vez sea alguien que sufrió o que está atrapado por lo que hice. No tengo idea. Solo sé que no me está haciendo bien. Estoy exhausto. Apenas duermo, apenas como. Mis padres volvieron, pero no les conté nada. No quiero preocuparlos, pero sé que están notando que estoy extraño. Esto me está acabando. Estoy tratando de aferrarme a cualquier cosa que me dé paz. Comencé a rezar más, algo que no hacía antes,
pidiendo que esto se vaya. Puse un vaso con agua y sal en la esquina del cuarto, como leí que ayuda, pero no sé si funciona. Los ruidos no han parado. A veces pienso que tal vez deba mudarme, dejar esta casa, pero ¿y si esto me sigue? No tengo dinero para mudarme ahora, así que estoy atrapado aquí. Cada día es una lucha para no enloquecer de miedo. No sé qué quiere este espíritu, o si es realmente un espíritu. Solo sé que ya no aguanto más esto. Quiero mi vida de vuelta, sin este peso, pero no sé cómo conseguirlo. Pensé en hablar con más gente, tal vez alguien que haya pasado por esto. Pero aquí en la ciudad, estas cosas son medio tabú. Nadie habla abiertamente. Tengo miedo de parecer loco, o de que alguien se ría de mí. Solo Juan lo sabe, y él me está ayudando como puede. Dijo que tal vez necesite hacer un ritual de limpieza, pero tengo miedo de meterme más en esto. ¿Y si empeora? No sé qué hacer, estoy dividido. Solo sé que no puedo continuar así, viviendo con miedo en mi propia casa. Tal vez necesite valor para enfrentar esto, o tal vez tenga que aceptar que no me voy a librar. Estoy en un callejón sin salida, completamente aterrorizado. Ahora, estoy evitando cualquier cosa que recuerde aquel ritual. Tiré la vela que usé, escondí cualquier cosa que tenga que ver con esto. Pero no sirve. La sensación continúa. Tengo miedo de intentar algo nuevo y atraer más cosas malas. A veces pienso que tal vez deba pedir perdón. No sé, hablar con este espíritu. Pero ¿cómo hacer eso sin enloquecer? No sé ni por dónde empezar. Solo quiero que esto pare, que pueda dormir en paz. Mis días están grises. Ya no puedo disfrutar de nada. Si ya has oído algo así o tienes una idea, dímelo. Necesito cualquier ayuda. Esto me está consumiendo de una manera que no imaginé. Cada noche en casa es una prueba para mis nervios. Me quedo con la luz encendida. Trato de distraerme con la TV, pero nada quita esta sensación. No sé si este espíritu, o lo que sea, quiere algo de mí, o solo está aquí por el ritual. Tal vez haya abierto una puerta que no sé cerrar. Tengo miedo de lo que pueda pasar si esto continúa. ¿Y si empeora? No sé lidiar con estas cosas. Nunca me metí con nada de esto antes. Solo quería que Ana volviera, no esto. Tal vez haya sido un error meterme con algo que no entiendo. Dame tu opinión. ¿Qué crees que puedo hacer? Necesito una guía, porque estoy perdido. Estoy viviendo un día a la vez, pero cada vez es más difícil. No sé si esto se irá solo o si necesito algo más fuerte para resolverlo. Tal vez tenga que volver con aquella mujer o encontrar a otra persona que entienda de esto. Pero tengo miedo de lo que voy a escuchar o de lo que pueda pasar. Solo sé que no está bien, que esto no es normal. Mis padres están empezando a preguntar qué está pasando y no sé qué responder. Mi nombre es Miguel, tengo 44 años y trabajo como electricista aquí en Guadalajara. Llevo más de 20 años en este oficio. Ya he trabajado en casas de todas las colonias de la ciudad, desde las colonias más humildes hasta las residencias más elegantes. Pero lo que me pasó hace 8 años en una casa del centro histórico me marcó para toda la vida. Era octubre de 2016. Me acuerdo bien porque acababan de pasar las fiestas patrias. Un cliente me buscó para hacer una instalación eléctrica completa en una casa antigua que había comprado en el centro de la ciudad. La casa era una construcción antigua, con esos techos altos y paredes gruesas típicas de las casas coloniales. Fernando, el nuevo dueño, me explicó que quería convertir la casa en un hotel pequeño. Era un señor de unos 60 años, muy educado, que había vivido muchos años en Estados Unidos y regresó a Guadalajara para invertir. Me enseñó los planos y dijo que tenía prisa porque quería abrir antes de las fiestas de diciembre. La primera vez que entré a la casa, sentí algo extraño. No sabría explicar bien, pero era como si el aire fuera más pesado. La casa había estado abandonada por varios años. Eso se notaba en el polvo acumulado y en el olor a humedad. Tenía un patio central,
con una fuente seca en medio y corredores alrededor. Comencé los trabajos un lunes por la mañana. Fernando me dio las llaves y me dijo que trabajara con tranquilidad, que él pasaría en las tardes para ver cómo iba. Los primeros días fueron normales, aunque debo admitir que trabajar solo en esa casa tan grande me ponía medio nervioso. El miércoles de la segunda semana, mientras estaba instalando contactos en lo que sería la recepción, escuché pasos en el piso de arriba. Pensé que Fernando había llegado temprano, pero cuando subí a saludarlo, no había nadie. Revisé todos los cuartos del segundo piso y estaban vacíos. Las puertas estaban cerradas exactamente como las había dejado el día anterior. Esa misma tarde, Fernando llegó como siempre y le comenté sobre los pasos. Se puso serio y me preguntó si había escuchado algo más. Le dije que no, pero noté que parecía preocupado. Entonces me hizo una pregunta extraña. «Miguel, ¿tú crees en espíritus?» Le respondí que no, que siempre he sido más realista con esas cosas. Fernando suspiró y me dijo: «Ah, entonces todo bien. Es que andamos teniendo algunos problemas con eso aquí, fenómenos paranormales y eso. Pero si tú no crees, debes estar tranquilo». En ese momento no entendí bien lo que quiso decir, pero seguí trabajando normal. En los días siguientes, las cosas se pusieron más extrañas. Yo siempre llegaba a las 7 de la mañana y lo primero que hacía era abrir todas las ventanas para que entrara luz y aire fresco. Pero varias veces, cuando regresaba de comer, me encontraba algunas ventanas cerradas. Al principio pensé que sería el aire, pero no tenía sentido. Una mañana, estaba trabajando en el cuarto que daba al patio cuando escuché una voz de mujer cantando. Era una canción que no reconocí, pero sonaba como esas canciones antiguas que cantaban nuestras abuelitas. La voz venía del patio. Entonces me asomé por la ventana. No había nadie, pero el canto continuaba, como si viniera de la fuente seca. Le comenté otra vez a Fernando, y esta vez nomás movió la cabeza y dijo: «Sí, Miguel, esas cosas pasan aquí mismo, pero dijiste que no crees, entonces debes poder trabajar tranquilo». Ya me estaba empezando a incomodar, pero necesitaba el dinero del trabajo. Lo que pasó la semana siguiente me hizo cambiar de opinión completamente. Era un viernes por la tarde. Estaba terminando de instalar las lámparas del comedor cuando se fue la luz en toda la cuadra. Era raro porque no había tormenta ni nada, pero esas cosas pasan. Agarré mi lámpara y seguí trabajando. De repente, escuché música de piano que venía del piso de arriba. Era una melodía triste, muy bonita, pero en la casa no había piano. Subí despacio con la lámpara y la música se escuchaba más fuerte conforme me acercaba al cuarto principal. Cuando llegué al cuarto, la música se paró de repente. Alumbré con la lámpara y vi algo que nunca voy a olvidar. En la esquina del cuarto había una figura de mujer sentada en una silla que no estaba ahí antes. Traía puesto un vestido blanco largo y tenía el cabello negro recogido. No podía ver bien la cara porque tenía la cabeza agachada. Me quedé paralizado unos segundos que parecieron horas. Entonces levantó la cabeza despacio y me vio. Sus ojos estaban muy tristes, como si estuviera llorando, pero no había lágrimas. Me sonrió de una manera melancólica y después, simplemente, se desvaneció como humo. Bajé corriendo las escaleras y salí de la casa. Me quedé en la banqueta hasta que regresó la luz y llegó Fernando. Le conté todo lo que había pasado y por primera vez lo vi realmente preocupado. Me dijo que era mejor que dejáramos el trabajo por ese día. Esa noche no pude dormir. En el fin de semana, Fernando me habló y me dijo que había platicado con un padre y que iban a bendecir la casa el lunes. Me pidió que no fuera a trabajar hasta que me hablara otra vez. El martes, Fernando me habló diciendo que ya podíamos regresar al trabajo, que habían bendecido la casa y todo estaba resuelto. Cuando regresé, el ambiente realmente había cambiado completamente. Ya no se sentía pesado el aire y pude terminar el trabajo sin más incidentes. Fernando abrió su hotel como había planeado y hasta donde sé nunca más hubo problemas. Pero yo nunca pude olvidar esa mirada tan triste de la muchacha. A veces me pregunto quién era y por qué estaba en esa casa.
Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Paulo César. Nunca imaginé que el Día de Muertos de 2018 sería el más aterrador de mi vida. Todo comenzó como una celebración común, al estilo de siempre, con sus tradiciones y colores vibrantes por las calles de Guadalajara. Las familias preparaban los altares para sus seres queridos. Las flores de cempasúchil coloreaban las plazas y el olor a pan de muertos se esparcía por el aire. Sin embargo, lo que debería ser una celebración de la vida y la memoria se transformó en una pesadilla que hasta hoy no puedo olvidar. Miguel era mi amigo de la infancia. Crecimos juntos en Guadalajara, compartimos risas, miedos y secretos. Cuando se convirtió en influencer digital, las cosas cambiaron, pero la amistad permaneció firme. Él siempre tuvo un deseo insaciable por explorar lo desconocido, y después de un tiempo, su contenido pasó de blogs comunes a algo más atrevido, más misterioso. Su última idea, sin embargo, fue por mucho la más arriesgada y también la más fatal. Decidió hacer una transmisión en vivo para sus seguidores en el Día de Muertos, pero no sería una transmisión cualquiera. Miguel quería explorar el Panteón de Mezquitán, un lugar antiguo, lleno de historia y misterio. Durante el mes de octubre, comenzó a investigar sobre las leyendas locales, algunas tan antiguas como la propia ciudad, sobre espíritus que se negaban a descansar y cultos secretos ligados a la muerte. Me contó sobre esto en una de nuestras conversaciones, su voz emocionada como siempre cuando hablaba de algo nuevo que había descubierto. La idea de transmitir en vivo desde el panteón parecía una locura, pero nunca imaginé que eso sería lo que me contaría la última vez que nos vimos. La noche del Día de Muertos llegó y, como era de esperarse, Miguel estaba listo para hacer su transmisión. Me mandó un mensaje minutos antes de comenzar, diciendo que estaba en el panteón y ya listo para la transmisión. Yo no estaba allí, pero seguí la transmisión en vivo a través de mi celular, como todos sus seguidores. Miguel estaba entusiasmado, con la cámara enfocada en las velas encendidas, en las ofrendas dejadas por los visitantes y en el altar montado para aquellos que partieron. Su voz era tranquila y entusiasta, mientras hablaba sobre los significados de los elementos del Día de Muertos, la importancia de las velas, de las fotos, de los objetos personales que honran a los muertos. «Miren esto, amigos», dijo con una sonrisa en el rostro, señalando la calavera humana que había encontrado en las catacumbas del Panteón. Esta calavera es muy antigua. Fue descubierta en una de las tumbas más antiguas del Panteón, y muchos dicen que pertenece a uno de los antiguos sacerdotes que realizaban rituales secretos aquí. Me reí, encontrando todo muy surrealista. El Panteón de Mezquitán siempre tuvo su dosis de historias macabras, pero hasta entonces nunca había ocurrido algo tan directamente ligado a la muerte como aquello. Pero lo que sucedió después, bueno, eso es lo que todavía me atormenta hasta hoy. La transmisión continuó normalmente por un tiempo, pero algo extraño comenzó a ocurrir. Miguel no parecía darse cuenta, pero yo lo noté inmediatamente. A medida que hablaba sobre las tradiciones del Día de Muertos, las velas alrededor de su altar comenzaron a moverse con más fuerza. Incluso pensé que podría ser el viento, pero lo que realmente me inquietó fueron las sombras que se formaron a su alrededor. Algo no estaba bien. Fui a revisar los comentarios en la transmisión, pero el chat estaba en silencio, excepto por algunos seguidores confundidos, cuestionando qué estaba pasando. Vi en uno de los reflejos de las velas una figura. Era una persona enmascarada, vestida con ropa tradicional, pero que no era visible directamente en la cámara. Apareció brevemente, como un reflejo rápido, como si estuviera caminando detrás de Miguel. Intenté pensar que solo era una falla en la imagen, pero pronto otras figuras comenzaron a surgir, siempre en el reflejo de las velas. Algunas con máscaras de esqueletos, otras con rostros distorsionados, pero todas parecían moverse alrededor de Miguel sin que él se diera cuenta. Eran como sombras fantasmales que solo aparecían cuando la cámara captaba la luz de las velas. La voz de Miguel, sin embargo, continuaba firme hasta que, de repente, la transmisión se cortó abruptamente. Lo que quedó
fue el silencio absoluto. Yo y otros seguidores nos quedamos en shock, viendo la pantalla congelada, con la imagen de las velas temblando. No había sonido, nada más. Entré en pánico. Rápidamente fui a las redes sociales e intenté llamar a Miguel, pero sin éxito. Ninguna respuesta. Llamé a algunos de sus amigos, pero nadie sabía nada. En ese momento se llamó a la policía, pero su reacción fue, por lo menos, frustrante. Dijeron que no había señales de violencia o cualquier cosa que sugiriera que estaba en peligro. Tal vez solo fue un truco, una actuación. Dijeron, estos influencers hacen esto todo el tiempo. Solo podemos registrar la ocurrencia después de 24 horas de la desaparición, pues él puede estar por ahí, divirtiéndose y aparecer todavía. Pero yo sabía que algo estaba muy mal. Estaba en el fondo de mi mente, temeroso de que Miguel estuviera en peligro y que la policía no fuera a entender la gravedad de la situación. A la mañana siguiente, yo y algunos amigos nos reunimos y comenzamos a tratar de encontrar a Miguel. La ciudad parecía más quieta de lo normal, como si algo en el aire hubiera cambiado. Las calles de Guadalajara, normalmente tan vibrantes con las celebraciones del Día de Muertos, estaban extrañamente vacías. El cielo estaba nublado y el viento llevaba consigo un olor a cempasúchil, pero no había alegría en el aire, solo una sensación de ansiedad. Buscamos en todos los lugares donde sabíamos que él había estado, pues los vimos en la transmisión, pero no encontramos nada, ni siquiera una pista. Mientras tanto, el video de la transmisión en vivo de Miguel seguía circulando. Algunas personas, más atentas que yo, comenzaron a notar detalles que habían pasado desapercibidos. Las sombras reflejadas en las velas, las figuras enmascaradas. Comencé a ver algo que ya temía. Las personas que estaban en el reflejo de las velas parecían no ser normales. No eran simplemente figurantes de algún tipo de espectáculo o artistas. Estaban diferentes. Una sensación escalofriante comenzó a apoderarse de mí. Algo mucho más sombrío estaba sucediendo de lo que cualquiera podría imaginar, y las pistas comenzaban a conducirme hacia un destino que no quería aceptar. Lo que Miguel había descubierto en su último día de vida era algo mucho más allá de leyendas urbanas, algo con lo que no debería haber jugado. En los días siguientes a la desaparición de Miguel, estaba paralizado. El miedo que se apoderó de mí era indescriptible. No era solo la desaparición de un amigo, sino el hecho de que lo que sucedió en la transmisión en vivo parecía algo mucho más allá de una simple broma o un truco bien hecho. Yo sabía que algo siniestro estaba sucediendo, algo que Miguel, en su búsqueda de lo desconocido, tal vez había despertado sin saber las consecuencias. No podía simplemente quedarme sentado y esperar a que la policía lo resolviera, como siempre hacen en casos como este. Al principio, las autoridades estaban reacias a considerar que algo realmente malo había sucedido. Pensaban que Miguel podría haberse perdido en los callejones del Panteón, que tal vez la señal de la transmisión se había caído por algún motivo técnico. Pero yo sabía, y todos sus seguidores también sabían, que lo que vimos en la transmisión fue real. Aquellas sombras no eran trucos de cámara. Estaban allí con sus máscaras y ropas tradicionales, pareciendo flotar alrededor de Miguel, sin que él siquiera se diera cuenta. Decidí que, si nadie más iba a buscar a Miguel de la forma que merecía, yo lo haría. Tenía que entender qué estaba pasando en el Panteón de Mezquitán y qué estaba investigando Miguel en ese lugar maldito. Algo me decía que él había ido mucho más allá de la simple curiosidad. 3 días después, al final de la tarde, con la ayuda de algunos amigos, me dirigí nuevamente al Panteón. La ciudad estaba demasiado tranquila para un Día de Muertos. Las calles, que normalmente estarían llenas de personas celebrando con música y bailes, estaban desiertas. Las luces de las velas, que antes adornaban las casas y los altares, ahora parecían más sombrías, como si algo hubiera cubierto la ciudad con una nube de silencio. El viento, que llevaba el perfume de las flores de cempasúchil, parecía más frío, cortante. Llegando al Panteón, la atmósfera era sofocante. El lugar estaba aún más silencioso de lo normal.
Esperaba escuchar al menos el sonido de los pasos en las piedras, pero todo estaba inusualmente quieto. El panteón de Mezquitán siempre tuvo cierto aire de misterio, pero ahora parecía más un cementerio de almas perdidas. Las piedras antiguas, con inscripciones de nombres borrados, estaban cubiertas por musgo y suciedad, y las sombras parecían más densas de lo normal. Cuando pasamos por el portón de hierro oxidado, un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que algo estaba mal, y me sentí como si estuviera siendo observado por algo invisible. Fui hasta el punto exacto donde Miguel había hecho la transmisión. El área estaba desierta, pero todavía podía ver las marcas de las velas apagadas y pedazos de cempasúchil esparcidos por el suelo. Me agaché y toqué la tierra, tratando de sentir algo, pero todo lo que encontré fue el silencio profundo que parecía tragarse todo alrededor. Las figuras enmascaradas que Miguel había capturado en sus reflejos. Intenté convencer a mi mente de que todo aquello era fruto de una visión distorsionada, tal vez una falla en el celular de Miguel, pero en el fondo sabía que no era así. Aquello era real, y mucho más sombrío de lo que imaginábamos. Mientras caminaba por el área, sentía los ojos de las tumbas sobre mí. El viento parecía susurrar, y las velas apagadas estaban dispersas de forma irregular, como si algo hubiera pasado por allí y apagado cada una de ellas con un solo movimiento. Miré hacia el fondo del panteón, donde el terreno se volvía más inclinado y sombrío. Allí había una pequeña capilla, y algo dentro de mí, una sensación primitiva, me decía que debía ir hasta allá. Cuando llegué cerca de la capilla, mi corazón comenzó a latir más rápido. Estaba siendo atraído, como si la capilla me llamara, como si algo en sus paredes me invitara a entrar. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, vi algo que me hizo detenerme. En uno de los pasillos cercanos al altar apareció una figura. Estaba vestida con una máscara de calavera, la tradicional máscara de cráneo del Día de Muertos, pero sus ojos estaban vacíos y su boca estaba contorsionada en una sonrisa maligna. La figura no se movió, pero podía sentir su presencia de forma opresiva, como si me estuviera observando. Sin valor para dar un paso más, hice lo que nunca imaginé hacer. Me di la vuelta y salí corriendo del panteón, sin mirar atrás. Mi pecho estaba apretado, el aire parecía demasiado denso, y ya no podía distinguir lo que era real de lo que no lo era. Pero mientras corría, algo me persiguió. No era una figura, no eran las sombras de las velas, era un sonido, un susurro distante que parecía venir de todas direcciones, pero no de una fuente concreta. «Vuelve», decía la voz baja e inconfundible, como si fueran varias voces al unísono. Fui hasta mi carro lo más rápido que pude, y al mirar hacia atrás una última vez, vi una sombra moverse en la capilla. Algo que parecía moverse de forma lenta y rítmica, como si me estuviera siguiendo. Aceleré el carro y fui directo a mi casa. Pasé el resto de la noche en casa, tratando de entender lo que había sucedido, tratando de encontrar alguna explicación racional para todo aquello. Sabía que Miguel estaba allí, que había sido atraído por algo que no debería haber tocado, pero no sabía qué era. No sabía qué quería de mí aquella figura que vi en el panteón, o qué había hecho Miguel para atraer tales presencias. Al día siguiente, la policía apareció nuevamente, pero como la primera vez, no estaba dispuesta a tomar la investigación en serio. Pensaban que Miguel simplemente había huido o estaba escondido en algún lugar, pero yo sabía la verdad. Había sido llevado por algo que habitaba el panteón de Mezquitán, algo que no era humano. Ahora, la búsqueda de Miguel se transformaba en algo más personal. Necesitaba entender qué lo había llevado, qué había descubierto en aquel panteón. Pero incluso con el terror que sentí aquella noche, algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Algo me estaba observando, esperando el momento adecuado para atraerme también. Pero lo que fuera, lo que estuviera esperando, no podría detenerme. La noche que siguió a mi huida del panteón de Mezquitán fue una de las más largas de mi vida. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había sentido. Algo estaba muy mal, y sabía que no podría simplemente olvidar lo que había ocurrido.
Algo dentro de mí gritaba que, si no seguía este camino, acabaría siendo otra víctima, como Miguel. El silencio en mi casa era perturbador y los propios muebles parecían moverse en las sombras. No pude dormir, no pude pensar en nada más que en lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, la sensación de angustia solo aumentó. Durante el café revisé el video de Miguel que él había hecho de su última transmisión en vivo. Él estaba allí, en el panteón, riéndose como siempre hacía, mostrándose confiado en su búsqueda de lo sobrenatural. Pero ahora, cuando veía esas imágenes, todo parecía diferente. Me fijaba en las figuras que surgían en el reflejo de las velas, sombras que no pertenecían al lugar. El detalle que antes me había pasado desapercibido era ahora evidente. Cuando Miguel se movía, las figuras se movían con él, reflejadas en la llama vacilante de las velas, pero no estaban allí físicamente. En cada fotograma del video, una sensación de pérdida, de algo irremediable, crecía dentro de mí. No podía entender cómo algo tan simple como una transmisión en vivo había capturado figuras que pertenecían a otro mundo, como si estuvieran esperando el momento adecuado para revelarse. Estaban allí, más oscuras que el propio panteón, observando a Miguel como si fuera una presa. Con el video grabado, mi decisión fue tomada. Ya no podía esperar más. Necesitaba ir allí nuevamente. Necesitaba entender qué estaba tratando de descubrir Miguel, qué había encontrado en el panteón que lo llevó a desaparecer. Pero también sabía que no podría ir solo. El miedo ahora se apoderaba de mí, y algo me decía que si entraba allí una vez más, no saldría de la misma forma. Invité a 2 amigos, Luisa y Marcos, que estaban dispuestos a ayudar. Ambos eran escépticos, pero el horror que yo estaba viviendo parecía haber llamado su atención. La idea de enfrentar algo tan desconocido y quizás hasta un poco fascinante hizo que se ofrecieran a acompañarme. Necesitaba testigos, necesitaba personas que me ayudaran a entender lo que estaba sucediendo y al mismo tiempo protegerme de lo que me aguardaba. Sin embargo, al acercarnos al panteón, algo peculiar sucedió. La calle que antes parecía tan viva y llena de movimiento, ahora estaba extrañamente desierta. Las casas, normalmente decoradas con flores de cempasúchil, estaban sombrías, con las puertas cerradas y las cortinas corridas. Parecía que nadie más quería acercarse al panteón. Las calles estaban vacías, excepto por nosotros, que nos acercábamos, vacilantes. El viento, como siempre, parecía intensificarse a medida que llegábamos cerca del portón de hierro oxidado. Marcos, el más valiente de todos, fue el primero en atravesar el portón. Pero al hacerlo, se detuvo de repente, como si algo lo hubiera golpeado de forma invisible. Miró hacia el cielo y su rostro se puso pálido. «Algo está mal, Paulo», dijo, con la voz entrecortada. «No sé qué es, pero este lugar no está bien». No necesité más palabras para entender. Ya sentía el peso en el aire, como si la presencia de algo maligno se hubiera intensificado. El panteón ahora parecía un lugar donde el tiempo no pasaba. La atmósfera estaba más cargada, más densa. El panteón estaba en silencio absoluto y cada paso que dábamos parecía resonar en nuestras mentes, más que en el ambiente. Caminamos hasta la capilla donde había visto la figura enmascarada la noche anterior. Cuando llegamos a la entrada, algo nos hizo detenernos. Las velas, que habían sido apagadas en nuestra visita anterior, estaban nuevamente encendidas, pero había algo extraño en ellas. No eran velas comunes. Ardían en un tono verde, y la llama temblaba con una intensidad sobrenatural, como si estuvieran tratando de comunicarse con algo más allá de lo visible. Me acerqué a una de las velas y vi algo que me dejó paralizado. El reflejo de las llamas estaba distorsionado. Las sombras alrededor, que antes eran indiscernibles, ahora comenzaban a tomar forma. Vi figuras, más nítidas que nunca, rodeando la vela, acercándose cada vez más. Eran figuras que no se movían, pero estaban allí, observando todo, observando a cada uno de nosotros, sus rostros,
cubiertos por máscaras de calaveras. Parecían grotescos, los ojos vacíos, sin vida. Miré a Marcos y Luisa, que estaban petrificados a mi lado. Ellos veían lo mismo que yo. Podían sentir lo mismo. Estábamos siendo observados por algo que no pertenecía a este mundo. El aire parecía apretarse, como si una presión invisible nos estuviera comprimiendo. Marcos, aún en estado de shock, dio un paso adelante, como si estuviera siendo llamado por algo. Intenté jalarlo, pero no me escuchó. Estaba fijado en las figuras, en las sombras que se movían en el reflejo de las velas. La llama verde iluminaba su rostro de forma espectral, y me di cuenta de que ya no estaba en control de sus acciones. «¡Marcos, no!», grité, pero mi voz sonó ahogada, como si estuviera siendo tragada por el silencio del panteón. No había sonido alguno. De repente, se volvió hacia mí con los ojos completamente vidriosos. Susurró algo que no pude entender, y entonces, sin más aviso, cayó de rodillas, como si estuviera siendo jalado hacia el suelo. El sonido de algo arrastrándose en el piso de piedra hizo temblar mis huesos. Intenté agarrarlo, pero mis manos pasaron a través de él como si estuviera hecho de aire. Luisa, que ahora también estaba en pánico, dio un grito, pero su voz parecía desaparecer antes de que el sonido llegara a mis oídos. La miré, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero entonces algo me golpeó. No era un dolor físico, sino una sensación de vacío inmenso, como si estuviera siendo consumido por la oscuridad. Fue cuando la voz que tanto había escuchado en mis pesadillas volvió a susurrar. No era la voz de un ser humano, era una voz colectiva, compuesta de varias voces mezcladas, distorsionadas, como si algo antiguo estuviera tratando de comunicarse conmigo. «No deberías haber venido. Ahora te unirás a nosotros». Sentí el suelo bajo mis pies deshacerse y todo a mi alrededor se desvaneció en la oscuridad. El dolor en mi cabeza era insoportable. No sabía si estaba teniendo un ataque de pánico o si el cementerio de Mezquitán se estaba abriendo bajo mis pies, tragándose todo lo que conocía. Lo que vi aquella noche, o mejor dicho, lo que no vi, fue más aterrador que cualquier cosa que pudiera imaginar. Marcos y Luisa habían desaparecido ante mis ojos, y las figuras enmascaradas que se movían en las sombras eran las únicas cosas que permanecían, una presencia amenazadora e implacable. Cuando la voz susurró, diciéndome que no debería estar allí y que ahora también me llevarían, algo dentro de mí se quebró. Ya no pude resistir más la presión invisible del panteón. Corrí sin mirar atrás, huyendo de lo que no entendía. Volví a casa, pero mi cuerpo estaba marcado por algo mucho más fuerte que cualquier lesión física. El terror que sentía no pasaba, se arrastraba conmigo, como una sombra viva que nunca me dejaría. El tiempo no alivió el pavor. En casa, las pesadillas se volvieron más frecuentes. Despertaba, jadeando, con la sensación de estar siendo observado, de que algo me estaba esperando en la oscuridad. Las figuras enmascaradas aparecían en mis visiones, vigilándome, como si estuvieran solo esperando el momento adecuado para revelarse. Estaban allí, en el reflejo de un espejo, en las sombras que se proyectaban a mi alrededor. Estaba siendo seguido. Una noche, movido por una fuerza que no sé explicar, sentí un enorme deseo de regresar al cementerio, como si algo me dijera que encontraría una pista y una explicación para todo. Asustado y reticente, decidí no ignorar mi intuición y volví allí una vez más. Fue cuando encontré la agenda de Miguel, que él había perdido antes de desaparecer, que comencé a entender lo que realmente había ocurrido aquella noche. La encontré entre las hojas del libro que él usaba, muy cerca de una tumba que había mencionado en su última transmisión en vivo. Extraño, había pasado por allí antes más de una vez, pero no había nada. Pero ahora estaba allí, y lo que estaba escrito allí fue el punto de inflexión. La agenda de Miguel estaba repleta de anotaciones sobre los espíritus del panteón. Mencionaba algo sobre una presencia que él creía que lo seguía y que, en su búsqueda de respuestas, habría invadido un territorio sagrado, faltando al respeto a las almas de los muertos.
Escribió sobre los susurros que había escuchado en las noches anteriores y de las visiones que lo atormentaban. Escribió también sobre una entidad que se alimentaba de curiosidad, de almas que osaban desafiar lo que no debían entender. Estaba siendo cazado. La última anotación de Miguel estaba en negrita, como si hubiera presentido la tragedia inminente. Escribió solo 2 palabras: ya es tarde. Me quedé en silencio, de pie, sosteniendo la agenda con manos temblorosas. No podía creer lo que estaba leyendo. Las palabras que él escribió eran un reflejo de lo que yo había vivido. Algo estaba mal con este lugar, y Miguel había ido demasiado lejos, cruzando una línea que no debería haber cruzado. Había despertado algo que estaba dormido, algo que ahora lo poseía y se lo había llevado. Pero, en ese momento, escuché una voz. Era suave, casi como un susurro, pero fue suficiente para paralizarme. Ahora lo sabes, y te llevaremos a ti también. Aquella voz hizo que mi sangre se congelara. Era la misma voz que había escuchado antes, en el panteón, cuando las sombras se acercaban a Miguel. No era humana, y me estaba llamando. Mi respiración se volvió pesada, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Fui invadido por un miedo indescriptible. Miré alrededor esperando ver las figuras enmascaradas aparecer, pero nada. La voz resonó dentro de mí, como si hubiera sido marcado, como si no hubiera vuelta atrás. Sabía que aquello no era solo una advertencia, era una amenaza real. Me rendí. No podía continuar. Había ido demasiado lejos y ahora sabía lo suficiente. Miguel no volvería. Se había perdido, atraído hacia el mundo de los muertos de una forma irreversible. Y por más que intentara entender, por más que buscara una explicación lógica, sabía que algo mucho más siniestro estaba en juego. No eran solo historias o supersticiones, era real. De vuelta a la ciudad, entregué la agenda a la policía. La intención era que, al menos, alguien supiera la verdad, alguien que no fuera yo. Pero lo que recibí a cambio fue una mirada vacía y una respuesta que me cortó como una navaja afilada. No podemos andar cazando fantasmas, señor. Eso es cosa de locos. La policía no se preocupó. Archivaron la prueba, como si nada hubiera ocurrido. Como si la vida de Miguel no fuera más que un incidente sin explicación. Como si su historia fuera solo una leyenda urbana más. Pasaron años, y la vida volvió a una rutina insoportablemente normal. Me mudé a un barrio diferente, tratando de dejar atrás los ecos y recuerdos de aquello que sucedió. Pero, en las noches solitarias, cuando la casa estaba en silencio, la presencia de Miguel parecía volver. A veces, despertaba en medio de la noche, con la sensación de que algo me estaba observando. Escuchaba los susurros, los mismos que él escuchó en el panteón. Pero lo más aterrador comenzó a ocurrir hace algunos meses. Comencé a soñar con Miguel. En el sueño, aparece en el cementerio con la misma ropa de cuando desapareció y una sonrisa enigmática. Entonces me mira y dice: «Ven, vuelve al panteón, Paulo», me decía, su voz distorsionada, como si fuera parte del viento. Siempre despierto cuando intenta decirme algo más. Nunca más volví allí. Pero por dentro, sé que la historia de Miguel no ha terminado. Sé que, de alguna manera, todavía me llama. Todavía me observa. Algo está sucediendo, y ya no puedo ignorarlo. El Festival de la Muerte nunca terminó para mí, y temo que nunca termine.